Quiero expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Buenos días, familia. El día de hoy vamos a meditar sobre el capítulo 10 de Jueces. El capítulo 10 de Jueces comienza con una verdad incómoda pero profundamente humana. El pueblo de Israel volvió a apartarse de Dios aún después de haber sido liberado muchas veces. Nos empieza relatando, dice: después de Abimelech se levantó para liberar a Israel Tola, hijo de Fúa, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair, Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Y en el versículo 6 nos dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron al Señor y no le sirvieron, y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años a todos los hijos de Israel que estaban en el otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo, que está en Galaad. Es decir, en estos versículos nos muestra una realidad espiritual profunda. Cuando el pueblo deja de servir a Dios, comienza a servir a todo aquello que promete seguridad, placer o poder. Israel no solo se apartó, sino que llenó el vacío con otros dioses. Hoy también podemos dejar a Dios, no necesariamente adorando ídolos físicos, sino poniendo nuestra confianza en el dinero, en el trabajo, en las personas, en nuestras propias fuerzas. Y las consecuencias del alejamiento lo vemos, ¿no? Que como dice en el versículo 7 y 8, se enciende la ira del Señor, ¿no? Dios permite la opresión, no como venganza, sino como llamado al arrepentimiento. El pecado siempre trae consecuencias y alejarse de Dios termina quebrantando el alma. Y en este caso vemos que 18 años estuvieron oprimidos y quebrantados por otros pueblos. Entonces Dios no se va, es el pueblo quien se ha apartado de Dios, ¿no? Y pero también vemos en el versículo 10 que
nos dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo, hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Aquí vemos un clamor verdadero, un reconocimiento de su pecado. No se justifican, no culpan a otros. El arrepentimiento genuino comienza cuando decimos, hemos pecado contra ti, Señor. Entonces es allí donde damos esa facultad para que el Señor empiece a actuar en nuestras vidas, ¿no? Pero en este caso vemos en el versículo 11 al 14 como Dios también los confronta, ¿no? Pero no los abandona. Dice, y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no os libré yo de los egipcios, de los amorreos, de los hijos de Amón, de los filisteos, de los sidonios, de Amelec y de Maón, que os oprimían y clamasteis a mí y os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis escogido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Entonces como que Dios les recuerda su fidelidad pasada. Este pasaje nos enseña que Dios no acepta un arrepentimiento superficial, solo palabras sin cambio de vida. Entonces es allí donde el Señor realmente como que te confronta para que no sea ese arrepentimiento solamente superficial de volver y decir, Dios, ayúdame, nada más, ¿no? Entonces, en el versículo 15 al 16 nos dice, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solamente te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Entonces aquí sí vemos un cambio real, porque ellos quitaron los ídolos, volvieron a servir a Dios. Entonces no solamente fue el clamor de decir nos hemos arrepentido, Señor, ayúdanos, sino hicieron una acción, quitaron los ídolos, volvieron a servir a Dios. Entonces es una muestra de un arrepentimiento verdadero que produce pues obediencia, ¿no? Entonces en ese sentido la misericordia de Dios es tan grande que conmueve el corazón de Dios. En el versículo 16 vemos, y él, dice en el versículo 16, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Qué grande misericordia de Dios. Este versículo es profundamente conmovedor porque a pesar de todo lo que pudo haber sucedido, fíjense, 18 años oprimidos, Dios no pudo soportar el sufrimiento de su pueblo y ese clamor de arrepentimiento. Entonces, Dios es justo, pero también es compasivo, corrige, pero no nos abandona. Dios sigue escuchando el clamor sincero. No basta en decir, Señor, perdóname, hay que dejar los ídolos. La misericordia de Dios se manifiesta cuando el corazón se humilla. Entonces, este capítulo de Jueces 10 nos recuerda que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y si volvamos a Él con un corazón sincero, Él siempre está dispuesto a restaurarnos. Dios no se cansa de amar aun cuando nosotros fallamos. Elevemos nuestra oración a Dios y le digamos, Señor, gracias porque tú eres grande en misericordia, Señor. Gracias porque tú eres maravilloso con nosotros, Señor. Porque reconocemos nuestras fallas, nuestras distracciones. Queremos quitar nuestro corazón de todo aquello que nos ha ocupado, que ocupa tu lugar. Hoy volvemos a ti con misericordia, no con excusas, sino con un corazón sincero. Gracias porque tú no soportas vernos en angustia y porque tu misericordia es mayor que nuestros errores, Señor. Enséñanos a ser fieles, a escucharte antes de caer y a caminar siempre bajo tu voluntad. Amén. Bendiciones, queridos hermanos. Que es más
que palabras, es más que una canción.